Hello, how are you? Bless you para todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé cuándo me estén viendo, pero bienvenidos. El día de hoy vamos a tratar acerca de los tipos de desórdenes alimenticios que hay. Es muy importante que sepamos que hay tres tipos de alimentación que no nos beneficia. Uno de ellos es la anorexia. Son las personas que son muy delgaditas. Tú las puedes ver, por ejemplo, yo conocí una muchacha de 37 kilos, por ejemplo, y no quería comer porque ella se sentía gorda. Estaba atrapada en un cuerpo de 37 kilos pensando que ella, o sintiéndose ella una persona de 120 o 150 kilos. Ella dejaba de comer y llegaba el momento en que se sentía tan mal que pues ya tenían que internarla, de que pues no comía, tenían que ponerle suplementos alimenticios muy dolorosos y pues pasar por procesos muy complicados porque precisamente estaba atrapada un cuerpo delgado en un cuerpo para ella, ¿no? Sobre todo para ella, porque ella es el problema. Se veía gorda, se sentía gorda cuando en realidad era una persona extremadamente delgada. Ese es uno de los trastornos que hay. El segundo trastorno es la bulimia. Son aquellas personas que comen en exceso también, como los comedores compulsivos, como es en mi caso, pero aquí la situación importante es que se sienten tan mal que después de que comen todo lo que se les antoja, vomitan para sacar toda esta situación. Hay gente que lo hace no nada más en esta parte de vomitar, sino también con laxantes y con muchas cosas para pues sacar de alguna forma de un lado o del otro pues lo que se comieron. Y al final, pues lógicamente, pues tu cuerpo te comienza a, a pedir la factura de lo que haces, tanto de la gente que es tan delgada, porque pues tienen a veces que hospitalizarlos, de que ya no tienen ni fuerzas para seguir, ni para caminar, ni para hacer muchas cosas, como al final de cuentas, pues como te lastimas tu cuerpo, pues de la tráquea, de tus cuerdas vocales, o en este caso de una situación de estarte laxando, pues también son otros procesos los que tienen que pasar muy complicados igualmente y se dañan su cuerpo. Así como la gente, por ejemplo, que comemos compulsivamente, como es en mi caso, que a lo mejor nos estamos dañando, seguimos comiendo, no podemos parar de comer. Aquí en este caso, bueno, no hay una situación del vómito, de sentirte realmente. A veces yo creo que el problema que tenemos la gente que come compulsivamente o que tenemos un sobrepeso muy alto es que a veces no nos damos cuenta, al contrario de la gente con anorexia, de realmente la inmensidad del problema, ¿no? Porque esto desgraciadamente pues nos lleva a problemas cardíacos, problemas por supuesto emocionales, problemas de triglicéridos, colesterol, presión arterial, hipertensión, cáncer y muchas situaciones que provoca precisamente tener este peso. Porque pues hay veces que también, bueno, muchas veces precisamente es eso, ¿no? El comer compulsivo es esta parte, además de que se nos nota, ¿no? Por lo menos a la gente que tiene anorexia o que tiene bulimia, muchas veces pues no se nota esta parte que tienes esta situación, pero a la gente que tenemos el exceso de peso, pues muchas veces sí se nos nota, ¿no? Aunque a veces nosotros mismos pensemos ni que comemos tanto. En mi caso a mí me pasaba eso, ay no, pero yo no creo que yo no como tanto, ¿no? Porque yo comía espaciado, pero al final de cuentas sí comía grandes cantidades y eso me hacía daño, ¿no? También esta parte también de que ya cuando tienes un exceso muy fuerte de peso, también tienes problemas hasta para dormir, ¿no? Porque precisamente el roncar y este tipo de cosas también es consecuencia de esta situación, ¿no? Entonces yo siempre digo que es importante ir con tu especialista y tratar esta situación. Bueno, me encontré a una amiguita y me comentaba que ella quería hacerse la operación de la manga gástrica. Para mí es muy importante primero comentarles estos desórdenes alimenticios porque al final sí son desórdenes y hay que tratarlos con un nutriólogo, un endocrinólogo y pues no dejar de cuidarte. Pero específicamente en nuestro caso, que cuando tenemos el problema que yo tengo, que es el comer compulsivamente, vienen muchos factores. Uno de ellos es la ansiedad del por qué que estás comiendo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos platicado en algunos videos? Pero bueno, aquí la situación importante es también tratar a la persona, por ejemplo, y explicar este caso, ¿no? Por ejemplo, esta persona que me encontré me decía, por ejemplo, que ya pesaba 47, 50 kilos antes de casarse, se casa y tiene sus hijos y todo lo demás, y ahora pesa 65, 67 kilos.
O sea, para una persona, digamos, normal, es un peso muy bueno. Para ella no, porque ella, por ejemplo, era una persona muy delgadita, sigue pues pues en su peso, por decirlo así, pero ella se siente gorda. Ella tendría que tratar su problema. Bueno, si me está escuchando, tendría que tratar este problema porque es importante, bueno, de hecho se lo comenté, ¿no? Que era importante tratarlo porque no nada más es me opero y ya, o me hago el estómago pequeño y ya, y sería padrísimo. Tiene como todo sus cosas buenas y sus cosas malas. Y yo le soy sincera, ¿no? Para mí es más, sacas más cosas más buenas que malas. Pero también es una decisión bien importante que te tienes que plantear. Eh, esta decisión no la tomas tú de alguna forma o tú sola. El bariatra es el que te va llevando y el que te dice qué es lo mejor para ti dependiendo del proceso. Yo les comenté pues que en mi caso, por ejemplo, yo me operé en el ISSSTE y yo tenía precisamente pues varios doctores que me iban llevando a este proceso, ¿no? Para estar mejor. En otras situaciones también que lo he platicado con otras amigas, me comentan también que en la parte de un particular es igualmente o es muy parecido a esta parte, ¿no? Se puede también tratar con un seguro de gastos médicos, dependiendo de la situación, porque pues precisamente la obesidad pues te trae a otras enfermedades más complicadas, ¿no? Entonces pues es importante que lo trates, pero aquí yo les quería también comentar que también tiene mucho que ver de tu IMC. Mucha gente, yo les soy sincera, al principio no sabía qué era eso, que es el índice de masa corporal. Eh, Están precisamente por rangos, no nada más es así de, bueno, pues si tengo esto, pues ya me opero, si tengo esto, pues ya no. Si más o menos unos 15 días va a venir un nutriólogo muy bueno a explicarnos específicamente esta parte del IMC. Pero yo lo único que les quiero comentar es que, bueno, aproximadamente entre unos 58 y 65 kilos aproximadamente, tú tienes más o menos el peso indicado, por ejemplo, de una persona normal, que es más o menos el peso entre una persona que mide 1,63 hasta 1,67, y que tienes que tener este peso aproximadamente y tienes un IMC aproximadamente entre 19 y 25. Yo, por ejemplo, para que más o menos se den una idea, yo en mi caso muy particular, yo mido 1,65, pesaba 117 kilos y mi MC era de 42 o 44, no recuerdo muy bien. O sea, se pasaba precisamente mi MC, ¿no? Ya de alguna forma empiezas primero con una situación de sobrepeso. Ya empieza, por ejemplo, sobrepeso 1, sobrepeso 2, sobrepeso 3, ¿no? Y te van midiendo tu masa, tu IMC. Después del sobrepeso pasas a obesidad, grado 1, grado 2 y grado 3. Y luego ya pasas a obesidad mórbida. Yo en mi caso, cuando me hicieron esta situación de pensar en la operación, yo sí tenía una obesidad mórbida. Entonces ya estamos hablando de otros niveles. Claro, por supuesto, ¿no? Si ves esas programas de kilos mortales y todas esas cosas, pues claro que tienes un IMC pues súper mórbido, ¿no? De 200, 300 kilos, pero pues aún así, pues era importante que yo me tratara con esta situación. Les comento esto porque a veces piensas que nada más así como que, bueno, ya me opero y ya, y no, no es así, es un proceso. De hecho, también te tienes que acostumbrar a empezar a comer de una forma adecuada. Y también para esto es el tiempo que te dan, ¿no? A mí, por ejemplo, me gustó mucho esta parte que están tratando, bueno, que me trataron a mí, porque sí te vas dando la oportunidad que no nada más es la operación y ya. Hay gente, por ejemplo, conocí una persona en la terapia, por ejemplo, que ella pesaba 150 kilos, se hizo la operación en particular y efectivamente te hacen tu estómago más pequeño y de comerse, no sé, 10 o 15 tacos, cada vez que iba a comer tacos, por ejemplo, para que más o menos ustedes se den una idea, decía que, por ejemplo, cuando después que la operaron, ella nada más se podía comer 2 o 3 tacos. Bueno, de esos taquitos chiquitos, ¿no? Que en México hay taquitos al pastor, por ejemplo, que son tacos con tortilla pequeña, muy pequeños,
Entonces, pues para ella fuera algo pues excelente, ¿no? De haberse comido 15 tacos en una sentada a comerse 2 o 3 tacos, que es lo que normalmente nos cabe. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo me como de 1 a 2. Pero por ejemplo, es una situación exagerada, ¿no? Dices, oye, de verdad comes muy poquito. Ella, por ejemplo, me decía que ella se empezaba a robar, que la gente le empezaba a decir, ella bajó muchísimo de peso, bajó 75 kilos casi esta persona, que es una cosa de wow, o sea, 70 kilos, imagínense, una persona, ¿no? Entonces, sí logró bajar en el año, más o menos, ese peso, que fue muchísimo, pero el problema fue que se empezó a rogar, ¿no? Y yo les decía en otro video, por ejemplo, aquí decía la bariatra, ¿no? Es que no te podemos operar ni de acá ni de acá, te tenemos que operar solo de esta parte, ¿no? Y cuando nada más trabajas esta parte, el problema del estómago es que aunque te lo corten, pues empieza a crecer y a crecer, porque es un órgano al final, y pues puede volver a tener el mismo, porque es como un globito, ¿no? Entonces, si no lo trabajas, pues ese globito igualmente pues se puede volver a inflar, que ese es el problema, ¿no? Entonces ahorita volví a ir porque quería que la volvieran a operar para que le volvieran a cortar otra vez el estómago. Yo sí se me hizo así como de, qué fuerte, porque ahorita me decía que, por ejemplo, para ella ahorita ya se estaba comiendo otra vez de 7 a 10 tacos, de que ahorita pues ya estaba en otro proceso y ya había vuelto a engordar otros 20 o 30 kilos. Eso pasa mucho cuando no tienes precisamente esta situación de orden, esta situación de conciencia, que es lo que yo les comento. Es muy importante pasar el proceso. ¿Se acuerdan que digo, ay, esa palabra la digo un montón, pero es que de verdad es importante que pases el proceso, porque si no entiendes que esta situación va a ser para toda la vida, necesitas tener muchos hábitos y mucho orden. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, desde antes de que me operaran, yo empecé a hacer un hábito, por ejemplo, de hacer ejercicio, algo que la verdad nunca había tenido. Y el día de hoy les puedo comentar que, por ejemplo, me puede faltar todo, pero mínimo hago, o sea, desde 5 a 6 veces a la semana ejercicio, o sea, por lo menos media hora, y así cuando tengo muchísimas cosas que hacer, por lo menos mínimo media hora, ¿no? Yo más o menos de media hora, 1 hora es lo que yo hago de ejercicio, de caminar y hacer algunos ejercicios, entonces realmente ya se volvió una situación para mí de hábito. Igualmente las cantidades, hay mucha gente que me dice, no, pues es que yo como bien poquito, ¿no? Y pesan 100 kilos, 150 kilos, entonces realmente yo lo pienso no por ellos, cada quien tendría que ver su parte, porque eso es bien importante, pero sí en mi caso yo sí me autoengañaba mucho a pensar que no, pues que no comía mucho, entonces decía, ¿de dónde salen mis 100 kilos? Entonces sí como muy poquito. Es que sí estoy comiendo a lo mejor poco, pero pues a cada rato, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, les gusta mucho solamente las cosas saladas. Hay gente que nos gusta las cosas dulces, hay gente como yo que nos gusta lo salado y lo dulce, de todo. Pero entonces, pues ahí es donde tenemos que identificar precisamente en dónde estamos parados, cómo estamos comiendo, porque también hay que tener un orden. A lo mejor no tiene caso que en todo el día no coma, que a mí me pasaba eso, porque trabajaba y la escuela y todo lo demás. Y ya después regresaba en la tarde-noche y me daba unas atrancadas y comía bastante. Entonces realmente ahí no había un orden. Entonces yo, por ejemplo, ahorita me levanto a las 7 de la mañana, me tomo mi licuado con proteína, después o a las 9:30 más o menos, que entre el resto del ejercicio y algunas cosas, desayuno, y luego a las 12 una, dependiendo más o menos el desayuno, a las 12 una me como mi colación y a las 3 de la tarde, 3:30 más o menos como, a las 6, 7 de la noche viene otra vez mi colación y a las 8, 9 de la noche aproximadamente tengo mi cena. Yo necesito tener ese trabajo desde orden. Estoy sincera que al principio sí me tardé mucho trabajo, me costó mucho el tener que tener hasta un orden para mi comida, hasta tener que poner sinceramente horarios, porque la verdad se te va, empiezas a hacer cosas en la computadora, la casa, los hijos y todo lo demás, y se te olvida. Y es muy importante que tu organismo se acostumbre a comer poco, y en pocas cantidades, no mucho como yo, y pasar mucho tiempo de comida. La otra vez un nutriólogo hace un tiempo me platicaba que somos como un carro. ¿Qué pasa cuando un carro a veces no le pones gasolina? Pues simplemente no funciona, ¿no? Y a veces lo que hace nuestro cuerpo, y precisamente por eso nos pasa, es que cuando un carro no le pones gasolina simplemente se apaga y ya. Pero acá, por ejemplo, nuestro cuerpo nos pasa que si no le damos energía, ¿qué pasa? Pues va guardando precisamente energía o calorías para que pues, en lugar de que pues, no le demos de comer, pues va guardando y pues ¿dónde se va todo? Por todos lados empezamos a guardar energías para que precisamente cuando le empaquemos,
pues no nos sintamos tan mal. Ese es el problema precisamente del comer en exceso. Pero si poco a poco nosotros enseñamos a nuestro cuerpo a comer poco en varias veces, de alguna forma nuestro organismo pues funciona mejor. Entonces, bueno, a mí esta parte del carro me gustó porque me hace recordar precisamente que necesito estarme cuidando con las cantidades. Igualmente, por eso si se fijan en mis historias, que no he visto mis historias en Instagram o en Facebook o en TikTok, que pongo bastantes cosas, es precisamente lo que hago, poner precisamente con las colaciones y varios tips, por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso el día de hoy, pues siempre tengo en el refri, por ejemplo, nopales, brócoli, ejote, champiñones. Cada quien tiene que buscar la parte que le gusta. He conocido varias personas que me dan mucha risa, me dicen, por ejemplo, la otra vez les decía, ¿no? Que el día de hoy, gracias a Dios, como de todo, pero sí como muy poquito. Entonces, pero cuando trato de comer, sí siempre trato de pensar primero en mis proteínas y después precisamente en lo que es mis verduras o la fruta que estoy comiendo. Para mí es importante el día de hoy cuidar esa parte, ¿no? Siempre, por ejemplo, en mi bolsa ya traigo siempre mi agua, siempre traigo un topercito de alguna situación, nueces, almendras, arándanos, por si me da hambre, pues comer algo sano. Una palanqueta, por ejemplo, es una muy buena opción, pues porque son pequeñas y además pues te quitan el hambre. Entonces, poco a poco vas teniendo tips de cosas que te gustan, pero hacerte la vida fácil y hacerte la vida padre, ¿no? Porque mucha gente ya nada más desde que empieza, ¿no? A pensar en dieta ya está sufriendo. Dices, mañana empiezo y ya te desayunas los hot cakes y los tacos y así los tamales, porque ya sabes que no vas a volver a comer nunca más eso. Yo creo que aquí lo importante de todo es que aprendamos a comer. Algo que yo he aprendido en todo este proceso y que me ha gustado mucho ha sido eso. O sea, yo no me he quitado nada al principio, sí, con esta situación de operación, por ejemplo, refrescos, cerveza, vinos y cosas así. Sí me hacían al principio muchísimo daño. El día de hoy las como, pero en muy pequeñas cantidades. Y entonces ha sido algo que, pues, que me ha servido bastante, igual que el pan y cosas así, de verdad, como muy poco, porque sí estoy tratando de que esta situación me dure, pero no para el día de hoy ni mañana, sino para toda mi vida, si el Señor me lo permite, pero porque tienes la situación de la conciencia. Por ejemplo, si el día de hoy, por ejemplo, me pasó, ¿no? Que tuvimos una situación que hacer y la verdad sí no estuvimos y bueno, pasaron cosas y pues la verdad compramos algo rápido, compramos una pizza. Entonces, no porque comas algo que a lo mejor dices, ay, no, o sea, por ejemplo, yo conocí, por ejemplo, a una paciente bariátrica que me decía, no, yo en la vida volví a comer pizza ni refresco, nada, yo me super cuido. Y está súper padre, ¿no? Para ella, que no puede o no quiere, está muy bien. Yo en mi caso muy particular, yo sí les comento que yo sí como de todo, pero sí, por ejemplo, sí trato de que esta parte sea también buena para mí. Porque, por ejemplo, si sé que al rato voy a volver a comer esto que no me hace bien o que estoy saliendo y que de alguna forma todos vamos a comer lo mismo, tampoco así de, voy a comer comida especial. Porque también igual llega un momento que uno come tan poquito, que también esto les doy como tip a la gente que se acaba de operar. Yo primero voy con mi esposo y la verdad pedimos una comida para 2 personas. Mi esposo me invita y luego ya él si quiere algo más pues ya pide él porque yo no me alcanzo a comer de la comida completa de una persona, por decirlo normal, ¿no? Entonces, pues al principio sí me daba pena así como que, ay, como que mi esposo no tenía para, para invitarnos a los dos, pero realmente era por la parte de que comía tan poquito que sinceramente sí me daba mucha pena a veces pues llevarme la comida o pues pedir algo y dejarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahorita ya nos acostumbramos y pues ya como así o con mis hijos también salimos y pues ellos me invitan y además les digo, pues me dan un pedacito de esto, ya me lo como, porque sí llega uno a comer muy, muy poquito. Pero yo la verdad, sinceramente, sí lo prefiero a volver a la situación que volvía antes, ¿no? Porque si yo sí decidí en mi caso cuidarme, ¿no? Yo cuando me vi en un tiempo, yo estuve enferma, y ya les había comentado que yo no tengo mamá, cuando estábamos chicas mi mamá falleció, entonces realmente mi abuelita fue para nosotros nuestra mamá, y yo me acuerdo que a los 30 años me enfermé, tuve un problemita ahí en la pierna, y después me dio un NIC2 y me operaron y luego me operaron de la vejiga y bueno, tuve muchas operaciones. Entonces realmente para mí fue muy complicado que mi viejita adorada me cuidara. Fueron de las cosas así como que más me hicieron sentir, ¿no? Porque decía, o sea,
Mi viejita de 80 años cuidaba a una mujer de 30. Realmente fue para mí doloroso. Y yo le decía, ¿no? Que cómo era posible que en lugar de que yo tenía que cuidarla a ella me llegara a cuidar a mí. Ella me decía pues que era parte del proceso y me ayudó a ser fuerte. Pero sí también me ayudó a hacer conciencia de decir, ¿cuánto tiempo más vas a estar así? Y mis hijos en ese entonces estaban más chicos y fue un proceso complicado. Pero sí me dio esa conciencia de decir, ¿hasta cuándo voy a estar así? Porque me lo dijo también la endocrinóloga, ¿no? Y la bariatra. A ver, si yo ahorita a tus 40 años te opero, o si no quieres, no te operamos, no hay problema, porque es un proceso que no hay regreso. Pero sí es importante que tomes esa conciencia. ¿Qué va a pasar contigo a los 50 años? He conocido gente de 30 años que pesa más que tú y ya tiene diabetes, hipertensión, problemas cardíacos y muchas cosas. Conozco gente más grande que tú que igualmente se operaron y están mejor, igualmente también como gente que decide no hacerlo y que también está enferma. ¿Tú quieres estar así a los 50 años? ¿Tú crees que puedas hacerlo? Porque eso también es importante. Dar o tener esa conciencia de hasta cuándo puedes hacerlo. Yo he conocido también personas en ese proceso, sinceramente he conocido a muchas personas con muchas experiencias muy buenas y muy reconfortantes, ¿no? Por ejemplo, gente que pesaba 100 kilos, 150 kilos, tomó la decisión solamente de hacer una situación psicológica, tomó conciencia, se metió al nutriólogo, come lo adecuado, hace su ejercicio, la verdad hasta hace ejercicio de alto impacto y bajaron 30, 20, 40 kilos, se ven excelentes y al día de hoy dicen, yo aquí estoy, me siento muy bien con mi nutriólogo y no pasa nada, está súper bien, la verdad es admirable. Y por eso les digo que también es una situación bien, bien, bien personal, porque pues ellos sí pueden y está muy padre, habemos gente que no podemos y de alguna forma es un recurso también que te da ahorita el día de hoy la ciencia, ¿no? Ya cuando en mi caso ya había ido yo al homeópata, a comedores compulsivos, ya había ido a varios lugares, que ahorita, bueno, no puedo decir los nombres, pero ha habido muchos lugares para bajar de peso y veía que no podía, me di cuenta que efectivamente no es que esos lugares no sirvieran, es que de alguna forma a mí me faltaba hacer la conciencia, porque desde que tú vas y empiezas a pensar, ¿no? Me da risa cuando van, por ejemplo, los programas que veo, que vayan a ver al doctor Nausaradan, y antes de eso se echan su atracón, así como decir, bueno, ya es lo último, ¿no? Y esa aparte es cuando no tomas así como que la conciencia, ¿no? Al día de hoy, hasta que te pesan, y así como que, ¿cuánto voy a pesar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y es difícil, ¿no? La verdad es que yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, iba al doctor, que me duele la pierna, que tengo gripa, que muchas cosas, o sea, que nada tiene nada que ver con el peso, todo me pasaba porque estaba gorda. Si tienes gripa es porque estás gorda. Si te duele la pierna es porque estás gorda. Si tienes un problema hasta de los dientes, estás gorda. O sea, no, nada que ver y me chocaba lo que era eso. Que me dijeran, ay, tan bonita pero tan gordita. Ay, pues te verías mejor si bajaras de peso. Ay, esas cosas la verdad es que sí me molestaban. Al igual de cuando te tocaba ir a una fiesta o tenerte que ir a comprar un pantalón y que no te quedara nada, sí era la verdad algo muy difícil en mí, ¿no? Mucha gente me dice, ay, pues no se te nota, siempre te veías muy alegre y muy bien, ¿no? Porque normalmente la gente que tenemos este problema somos las gorditas agradables, las gorditas buena onda, las que siempre ayudan, las que siempre dan, y pues también es parte como de protegerte, ¿no? El día de hoy trato de que esta parte de estar mejor, porque de todas formas me doy cuenta de esa parte, ¿no? De todas formas la gente te observa, ¿no? Pero al final es el hecho precisamente de eso, ¿no? De que tomes conciencia de qué es lo que tú necesitas. Volviendo, por ejemplo, a lo que les platicaba de esta muchacha que tenía, ahorita, bueno, pesa 60 kilos, ella, por ejemplo, por su situación del IMC, pues lógicamente no se puede, no la pueden operar, porque ella precisamente tendría que verlo con una situación de un psicólogo o una situación de su nutriólogo o del endocrinólogo, si en dado caso tiene alguna situación que necesita arreglar, como un ovario poliquístico, por ejemplo, o que tiene problemas precisamente con alguna glándula o alguna situación, la tiroides, por ejemplo, y pues sí sería algo importante, por eso les decía acercarse a un especialista. Pero bueno, pues ahora sí que también es parte del aprendizaje. Espero que esto les haya ayudado para que se queden un poquito más claros en lo que es esta parte de esta operación.
Yo considero que a pesar de las situaciones, porque como todo en la vida, nada es maravilloso y todo es sensacional, todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pero sí creo que el 90% de esta operación sí es algo muy bueno y es algo que te ayuda, pero pues bueno, al final es importante que te informes para saber si es algo bueno sobre todo para ti y qué es lo que tú necesitas para estar bien, porque yo creo que el objetivo, por lo menos para mí, el objetivo de hacer este tipo de blogs es precisamente para concientizar a los demás, ¿no? Así como que alguna vez me hubiera gustado que alguien me dijera algo así y hubo videos que me ayudaron, pues el día de hoy también es una herramienta más para la gente que necesite estar mejor. Pues les agradezco mucho y pues nos estamos viendo próximamente. Adiós.